Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Sean bienvenidos a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Bien, siguiendo con nuestra temática del santuario, el día de hoy desarrollaremos el importante tema de Cristo Jesús como sumo sacerdote. Un cargo o ministerio que es sumamente importante dentro del esquema del plan de salvación. Pues como una raza pecadora que somos, necesitamos de un representante en las cortes celestiales, que nos conozca, entienda y tenga compasión de nosotros, de tal manera que pueda conseguir para nosotros el perdón y la salvación. Y este representante es nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros y resucitó, y subió al cielo para interceder por nosotros ante el Padre Celestial. Por lo que entonces nuestra lección de hoy llevará por título Ministerio del Gran Sumo Sacerdote, un título que desde ya nos presenta la idea central del presente estudio y que conducirá al desarrollo de la presente lección, ya que nos mostrará a nuestro amante Señor Jesús como nuestro abogado y defensor ante Dios, desarrollando una labor sacerdotal muy idéntica a la labor que desempeñaban los sacerdotes hebreos o levíticos en el santuario terrenal, tarea que el Señor Jesús desempeña con amor y compasión por la raza humana, en su deseo de buscar que ninguno de nosotros se pierda, sino que alcance la vida eterna, razón por la cual este papel que el Señor Jesús está desempeñando es sumamente importante para nosotros y haremos bien en estudiarlo y comprenderlo, de tal manera que podamos estar preparados para recibir de pie a nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Como párrafo de introducción, tenemos un interesante fragmento de la página 388 del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, donde la sierva del Señor nos dice, basado en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que resucitó, el que también está a la diestra de Dios, y que además intercede por nosotros, queriendo decir con esto que el Señor Jesús es nuestro mediador allá en el santuario celestial, y que está muy comprometido con la causa de la salvación de la humanidad. Sin más, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. El gran sumo sacerdote para el hombre. Pregunta número 1. ¿Qué ministerio está llevando a cabo Jesús actualmente por la raza humana y dónde está oficiando? Bien, de acuerdo a la Escritura, el ministerio que nuestro Señor Jesús está llevando a cabo actualmente es la labor de sumo sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial allá en el cielo. Así lo vemos escrito en Hebreos 3:1, donde se nos dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Es decir, el apóstol Pablo nos llama a considerar al Señor Jesús como sumo sacerdote. Esta misma idea también es declarada en Hebreos 4:14, donde se nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, en estos versículos el apóstol Pablo nos llama a reconocer al Señor Jesús como sumo sacerdote, un oficio o ministerio consistente en mediar o interceder por el pecador ante Dios, buscando con esta labor el perdón y la limpieza de sus pecados. Un título que en el antiguo Israel se confería a Aarón, el hermano de Moisés, o a alguno de sus descendientes, quienes tenían la tarea de presentarse ante Dios para buscar el perdón y la restauración de aquellos que se acercaban al santuario confesando sus pecados. Tenemos también una subpregunta que dice, ¿dónde está oficiando? Bien, actualmente nuestro Señor Jesús se encuentra oficiando como sumo sacerdote allá en el templo de Dios que está en el cielo. Así lo vemos escrito en Hebreos 8:2 que nos dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pues efectivamente, el Señor Jesús ascendió a los cielos, y más concretamente, a aquel gran templo celestial que el mismo Señor construyó para efectuar allí la última fase del plan de salvación, que es quitar el pecado que habita en nuestro ser. Una magna obra cuyo éxito significará la victoria del pueblo de Dios sobre el pecado, así como también la culminación del plan de salvación.
De manera complementaria, Ellen White nos dice en la página 302 del tomo 1 del libro Mensajes Selectos que siempre debiéramos estar agradecidos porque tenemos un mediador, un abogado o un intercesor en las cortes celestiales, es decir, un sumo sacerdote, que suplica por nosotros ante el Padre Celestial. Pues justamente, esta es la labor del sumo sacerdote, labor que el Señor desarrolla con amor y compasión por nosotros, tal como lo dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tengamos entonces, apreciados hermanos, la certeza y la seguridad de que nuestro Señor Jesús, al interceder por nosotros ante Dios, lo hace con el mayor amor y compasión por nosotros. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 2. Después de realizar su sacrificio supremo en la cruz, ¿qué gran obra está realizando Jesús en el santuario celestial? Bien, después de su sacrificio en la cruz y de su resurrección, nuestro Señor Jesús ascendió a los cielos y subió a aquel gran templo celestial para desarrollar allí una obra de intercesión ante el Padre Celestial en favor del hombre pecador, pues el propósito de Dios es curarnos del pecado que habita en nuestro ser, y esto solo puede ser posible a través de una obra que nos redima del poder que el pecado tiene sobre nosotros. Así lo vemos escrito en Romanos 8:34, donde se nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pues todas estas etapas que vivió el Señor Jesús fueron necesarias para que Él pueda librarnos del terrible flagelo del pecado. Esta misma idea la vemos expuesta en 1 Timoteo 2, versos 5 y 6, donde se nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Es decir, las Escrituras nos relatan que ahora tenemos ante el Padre Celestial a un intercesor misericordioso que media en favor de nosotros para limpiarnos de nuestros pecados. Esta es una labor que el Señor Jesús lleva a cabo en su calidad de sumo sacerdote nuestro, y es una obra que debemos valorar, así como valoramos el sacrificio del Señor en la cruz. Pues en esta intercesión que se lleva a cabo en el cielo, ante Dios y ante la presencia de millones y millones de seres celestiales que contemplan con interés cómo se rescata al hombre del pecado, se está buscando como propósito primordial la limpieza o purificación de nuestras conciencias, de tal manera que podamos obtener la victoria sobre el pecado. Al respecto, la mensajera del Señor nos dice que nosotros somos el objeto del amor de Dios y que debemos estar agradecidos porque tenemos un mediador, un abogado o un intercesor en las cortes celestiales que suplica por nosotros ante el Padre Celestial. Lo cual es una interesante declaración de la mensajera del Señor, ya que ella destaca el compasivo amor del Señor Jesús por los seres humanos, pues el Señor desea que ninguno de nosotros perezca, sino que todos accedamos a la vida eterna. Por eso debemos animarnos y alentarnos, pues cada uno de nuestros casos como pecadores arrepentidos están en las manos de nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús, quien hará todo lo necesario para que seamos perdonados y limpiados de todas nuestras maldades. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Es su sumo sacerdocio como el de Aarón, quien primero necesitó de un sacrificio por sí mismo y por su familia? ¿Y qué logró Jesús con su muerte? Bien, al respecto tenemos que decir que el sumo sacerdocio del Señor Jesús no fue o no es como lo fue el sumo sacerdocio de Aarón, en el sentido de que el Señor Jesús no necesitó para presentarse ante Dios del sacrificio previo de un animalito, ya sea este un becerro o un macho cabrío, como pago por sus pecados, pues Cristo era y es sin pecado, ya que Él es santo. Así lo vemos escrito en Hebreos 7:26 y 27, donde se nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos,
que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Es decir, el apóstol Pablo ya lo afirmaba, que el Señor Jesús, como sumo sacerdote nuestro, no necesitaba de sacrificios previos, ya sea de un becerro o de un macho cabrío. En cambio, Aarón, para presentarse ante Dios, sí requería del sacrificio previo de un animalito, para santificarse o limpiarse de sus pecados, pues sólo estando santificado o limpio de sus pecados podía presentarse ante Dios, ya que esta es la condición para estar ante el Señor Todopoderoso. Así lo vemos escrito en Hebreos 12:14, que nos dice que sin santidad nadie puede ver o estar en la presencia de Dios. Y hermanos, aunque Cristo no pertenecía al linaje de Aarón, el cual era el linaje de donde procedían todos los sumos sacerdotes, sin embargo, aún así, nuestro Señor Jesús podía ser nuestro sumo sacerdote. Esto también lo explicó el apóstol Pablo diciendo que el Señor sí podía ser nuestro sumo sacerdote, tal como lo era Melquisedec, un sacerdote desconocido, sin linaje y sin familia conocida, a quien Abraham, el padre de la fe, lo honró entregándole todos los diezmos y recibiendo a su vez de él la bendición, tal como está escrito en Hebreos 5, versos 6 y 10. Y esta explicación era necesaria para los hebreos o judíos, quienes consideraban que únicamente un sumo sacerdote podía proceder del linaje de Aarón. En resumen, Cristo puede ser nuestro sumo sacerdote, a pesar de no ser del linaje de Aarón, tal como lo era Melquisedec, pues Cristo entregó su vida para morir por nuestros pecados y así salvarnos de la condenación de la ley, demostrando con este gran sacrificio su gran amor por la humanidad, de tal manera que estuviese calificado por este supremo amor para ser nuestro representante ante Dios, es decir, nuestro sumo sacerdote. Por tanto, tenemos un sumo sacerdote, valga la redundancia, que nos conviene a todos, ya que está comprobado que se compadece de todas nuestras debilidades y es santo, por lo cual puede estar continuamente en la presencia de Dios intercediendo por nosotros para conseguir el perdón para nosotros y también la restauración. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿qué logró Jesús con su muerte? Bien, nuestro Señor Jesús logró con su muerte nuestra salvación o redención. Así lo declaró el apóstol Pablo en Hebreos 5:9 diciendo: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. Y en realidad, nuestro Señor, cual Cordero de la expiación, murió por todos nosotros para que pudiésemos alcanzar a través de su sacrificio el perdón y la vida eterna, objetivos que justamente el Señor busca culminar con su ministerio sacerdotal en el cielo. Y la profecía es clara al respecto, ya que nos declara que finalmente se alcanzará este propósito divino en este final de los tiempos, que el Señor Jesús será autor de eterna redención. De manera complementaria, y según Hebreos 9:12, Ellen White nos dice que el Señor Jesús, en virtud de su propia sangre derramada en la cruz, y no de becerros o machos cabríos, entró una vez y para siempre en el lugar santo, habiendo hallado eterna redención. Esto según Hebreos 9:12. Este es el propósito del Señor en su ministerio sacerdotal allá en el cielo, conseguir nuestra redención. Un propósito sumamente importante, el cual implicará nuestra victoria sobre el pecado y el éxito del plan de salvación en el marco de la lucha entre el bien y el mal. Bueno, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Tenemos un segundo subtítulo que dice: Ministrando en el lugar santo. Pregunta número 4. ¿Cómo se pueden comparar las ofrendas y el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo mosaico con el santuario celestial? Bueno, de acuerdo a cómo lo explica el apóstol Pablo, todas estas ofrendas y sacrificios que hacían los sacerdotes hebreos en el tabernáculo mosaico, es decir, en el santuario terrenal, cada día y cada año, eran en realidad una sombra o modelo ilustrativo de la labor que efectuaría nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, luego que Él ascendiera a los cielos. Así lo vemos escrito en Hebreos 8:5, que nos dice:
los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas celestiales. Es decir, este sería el valor que tendrían todos los sacrificios y ofrendas que se desarrollaban en el santuario terrenal, de servirnos de ilustración o representación de la labor que desarrollaría nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, en el verdadero tabernáculo que está en el cielo. Una labor que es necesaria comprender por parte del pueblo de Dios en este final de los tiempos. Afortunadamente, contamos con el relato descriptivo de los servicios sacerdotales en el santuario terrenal, como ilustración para comprender la obra de Cristo en el santuario celestial. De tal manera que como pueblo de Dios podamos comprender y valorar adecuadamente el esfuerzo que se está haciendo en el cielo en favor de nosotros. Y como lo dijimos antes, así lo explicó el apóstol Pablo a los hebreos de su tiempo, quienes estaban acostumbrados al ritual mosaico en el santuario terrenal y no comprendían que habría un nuevo sacerdocio en un nuevo tabernáculo, un sacerdocio distinto del sacerdocio levítico. Y en realidad, no es que el sacerdocio levítico o aarónico durante la época hebrea o judía haya fallado. No, no es así, sino que todo este conjunto de ritos y ceremonias que se desarrollaban en el santuario terrenal eran en realidad un modelo representativo del verdadero sacerdocio que se efectuaría en el cielo por parte del verdadero sacerdote de Dios, que es nuestro Señor Jesús, en el verdadero tabernáculo de Dios, que es el templo celestial. Por eso, y gracias al santuario terrenal y a los servicios que allí se desarrollaban, es que ahora podemos entender la obra que hoy realiza nuestro Señor Jesús allá en el cielo. Por lo que podemos decir que estos ritos que se desarrollaban en el pasado tenían valor en la medida que eran una ilustración didáctica de la verdadera obra de perdón y salvación que se efectuaría por la humanidad. Obra que ahora mismo nuestro Señor Jesús viene realizando en favor de todos nosotros. Al respecto, Ellen White nos dice que todas las ceremonias de la ley judía eran proféticas, propias de los misterios del plan de redención, y no hay en realidad discordia entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pues en el Antiguo Testamento encontramos el Evangelio de un Salvador venidero, y en el Nuevo Testamento tenemos el Evangelio de un Salvador revelado, como lo habían predicho las profecías. Bueno, muy interesante el comentario de la mensajera del Señor para explicarnos la relación que existía entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bien, dicho esto, pasemos a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 5. Si el servicio terrenal era una copia o sombra del celestial, y los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, ¿dónde ministró Jesús por primera vez en el cielo? Bien, a partir del estudio de los servicios sacerdotales diarios y anual en el santuario terrenal y de la consideración de que estas actividades eran en realidad un modelo o sombra de los bienes venideros, esto según Hebreos 10.1, entonces podemos inferir que el Señor Jesús, al iniciar su labor ministerial como sumo sacerdote en el templo celestial, lo hizo comenzando en el primer departamento de este santuario, es decir, en el lugar santo. Esto sería así a partir de comprender que así se hacía en el santuario terrenal, pues las labores sacerdotales comenzaban en el lugar santo y culminaban luego de 7 meses de actividades en el lugar santísimo. Y así también debió ser con el servicio que desarrollaría nuestro Señor Jesús, porque todo lo que se hacía en el santuario terrenal era una representación o modelo didáctico de lo que se efectuaría en el cielo. Nuestro Señor tuvo que haber comenzado su obra ministerial en el lugar santo, para culminar después su labor en el lugar santísimo. Pues como está escrito, y valga la redundancia, el servicio terrenal era una copia y sombra del celestial, tal como está escrito en Hebreos 8.5. Asimismo, en Hebreos 10.1 se confirma esta misma idea, ya que nos dice que la ley tenía la sombra de los bienes venideros, por lo cual podemos decir sin temor a equivocarnos que el Señor Jesús empezó su ministerio por primera vez en el lugar santo del gran templo celestial. Y así también lo explica Ellen White en la página 415 del libro El conflicto de los siglos, donde nos dice: tal era el servicio que se efectuaba como mera representación y sombra de las cosas celestiales,
y lo que se hacía típicamente en el santuario terrenal se hace en realidad en el santuario celestial, ya que después de su ascensión, nuestro Salvador empezó a actuar como nuestro sumo sacerdote. San Pablo por eso dice, no entró Cristo en un lugar santo hecho de mano, que es una mera representación del verdadero, sino en el cielo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Con estas declaraciones, queda claro entonces que nuestro Señor Jesús inició su labor ministerial en el lugar santo del templo celestial. Bueno, pasemos ahora a nuestra siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Dónde llevaban a cabo su ministerio los sacerdotes terrenales día a día? Y de manera similar, ¿dónde llevó a cabo nuestro Señor Jesús la primera fase de su ministerio hasta 1844? Bien, de acuerdo a la Escritura, sabemos que los sacerdotes levíticos llevaban a cabo los servicios diarios de su ministerio en el lugar santo del tabernáculo terrenal. Así lo vemos explicado por el apóstol Pablo en Hebreos 9:6, donde nos dice: y cuando estas cosas fueron así ordenadas o establecidas, los sacerdotes siempre entraban en la primera parte del tabernáculo para hacer los oficios del culto, es decir, entraban al lugar santo para desarrollar los oficios diarios que estaban establecidos en la ley, pues cada mañana y cada tarde, es decir, cada día, el sacerdote entraba con la sangre del sacrificio y el incienso aromático al lugar santo del santuario terrenal. Y este ministerio fue una labor que duró aproximadamente unos 15 siglos, hasta que fue destruido el templo de Jerusalén. Tenemos también una subpregunta que dice: ¿dónde llevó a cabo Jesús la primera fase de su ministerio hasta 1844? Bien, teniendo en cuenta que las actividades sacerdotales en el santuario terrenal empezaban en el lugar santo, y que esto venía a ser un modelo o sombra del verdadero tabernáculo o de los bienes venideros, esto según Hebreos 8:5 o 10:1, entonces podemos inferir que el Señor Jesús, al iniciar su labor ministerial como sumo sacerdote en el templo celestial, lo hizo comenzando en el primer departamento de este santuario, es decir, en el lugar santo. Y esto sería así hasta el año 1844, fecha en el cual el Señor Jesús culminó sus actividades en este lugar, por lo que ese mismo año pasaría al segundo departamento del templo celestial, es decir, al lugar santísimo. Recordemos que, como está escrito en Hebreos 8:5 o también en Hebreos 9:24 o en Hebreos 10:1, el santuario terrenal y sus servicios eran una copia o sombra del celestial, por lo que el Señor Jesús, tal como los sacerdotes terrenales, tuvo que empezar su ministerio sacerdotal por primera vez en el lugar santo del templo celestial. Al respecto, y confirmando esta idea, Ellen White nos dice que el servicio de los sacerdotes durante el año, en el primer departamento del santuario, adentro del velo, representan la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. Así está escrito en la página 415 del libro El conflicto de los siglos, con lo cual, como señalamos antes, la mensajera del Señor corrobora nuestro acerto, de que el Señor Jesús, al ascender al cielo, inició su ministerio sacerdotal en el lugar santo del templo del cielo. Bueno, pasemos ahora a nuestra última pregunta. Tenemos un tercer y último subtítulo que dice: labor de investigación y juicio. Pregunta número 7. ¿Dónde realizó el sumo sacerdote el servicio de purificación en el día de la expiación? Y si el terrenal fue una copia y sombra del celestial, ¿dónde ha estado llevando a cabo Jesús la obra de purificación desde 1844? Bien, de acuerdo a la Escritura, el sumo sacerdote de Israel llevaba a cabo el servicio de expiación o de purificación en el lugar santísimo del santuario terrenal. Así lo explicó el apóstol Pablo en Hebreos 9:7, donde nos dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Es decir, el sumo sacerdote en el santuario terrenal ingresaba al lugar santísimo una sola vez al año, para efectuar, como antes señalamos, la obra de expiación o purificación del santuario.
También en Levítico 16:1 y 16:29 se nos dice que solo en este día, en el llamado Día de la Expiación, el sumo sacerdote podía entrar al segundo departamento del santuario terrenal para justamente efectuar la expiación o limpieza del santuario. Esta era una actividad que, como señalamos, se efectuaba solo una vez al año y que tenía como objetivo limpiar el santuario de los pecados del pueblo de Dios, pero también limpiar o purificar las mentes del pueblo o de la nación hebrea, pues el objetivo de Dios con su gran plan de salvación es santificarnos, limpiándonos con la sangre de su Hijo amado de todas nuestras maldades que se alojan en nuestra mente o en nuestro ser, labor que es llamada en el Antiguo Testamento como una obra de limpieza o purificación, pero que en el Nuevo Testamento se le llama obra de juicio o de investigación. Labor que, como veremos, nuestro Señor Jesús ha venido a desarrollar en el lugar santísimo del templo de Dios a partir del año 1844. Tenemos también una subpregunta que dice que si el terrenal fue una copia del celestial, ¿dónde ha estado llevando a cabo Jesús la obra de purificación desde 1844? Bien, teniendo entonces en cuenta que las actividades sacerdotales en el santuario terrenal eran una representación o sombra del verdadero servicio que se efectuaría en el verdadero santuario de Dios, es decir, en el templo celestial, por parte del verdadero sacerdote de Dios, es decir, nuestro Señor Jesús, podemos decir entonces que nuestro Señor Jesús, al finalizar su ministerio en el lugar santo en el año 1844, ha tenido él que pasar al lugar santísimo del templo celestial para continuar y finalizar allí su ministerio sumo sacerdotal, efectuando aquí la obra de limpieza o purificación del templo celestial. Siendo esta obra una labor que involucra el examen o investigación de todos los actos que cada persona ha realizado mientras estaba viva en la tierra, ya sean estos actos buenos o malos. Esta será una obra que precederá a la venida o retorno del Señor Jesús a la tierra por segunda vez, lo cual quiere decir que ya se habrán examinado y fallado todos los casos de las personas que han vivido en este mundo. Al respecto, la mensajera del Señor nos dice que así como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días profetizados en Daniel 8:14. Entonces, tal como fue anunciado por el profeta Daniel, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. Esta obra de juicio, que precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el primer mensaje angélico de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Que el Señor os guarde. Que tengan un feliz sábado. Hasta pronto.